Hola, bueno, hoy estamos a 21 de septiembre del 2022 y tenemos el gusto de conversar con Marcelo Pasos. Él es economista ecuatoriano con una larga trayectoria en temas de investigación y desarrollo de tanto de mercados como de la economía en sí misma y en especial en temas de comercio. Hemos tenido la posibilidad de comentar alguna vez algunos trabajos académicos que él ha producido, en especial algún modelo de gravity, de gravedad, que quisiéramos que nos comente un poquito más ahora enseguida, y también por su experiencia en Latinoamérica y en Asia. Es muy relevante en estos días consultarle un poquito sobre cómo está mirando los escenarios, no solamente de comercio, sino también de la geoeconomía que se nos vienen con mucha fuerza y obviamente las afectaciones que eso tiene sobre inversiones, impactos y obviamente también sobre lo que pueden ser las finanzas globales y sin duda el comercio. Así que Marcelo, un gusto siempre, bienvenido. Estimado Roberto, muy gentil, gracias por este espacio y encantado de compartir contigo a tus órdenes con las preguntas que bien podamos dialogar, que ese es el espacio que nos une, es un diálogo más allá de una entrevista. Como yo te he dicho, uno siempre aprende de ti, de tu parte día a día, así que con tu experiencia pues trataré de llevar este diálogo con algún aporte que pueda dar. No, el gusto es de todos nosotros en la Red Santa Cruz de poderte escuchar y obviamente compartir en ADN Plus, que estamos justamente trabajando con todos los miembros. Así que, siempre aquí el protagonista eres tú y uno solamente está aquí para facilitar y comunicar. Así que, en este caso, ese es mi rol y obviamente quisiera pedirte que nos comentes un poquito sobre tu trayectoria académica reciente, por favor. Sí, Roberto, muchas gracias. Efectivamente, en este espacio llego justamente luego de terminar un módulo de nivel de maestría en negocios internacionales en el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Ecuatorianos del Ecuador, donde gentilmente he sido invitado a participar, además de ya 3 años enseñando en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en el campus Estado de México. Casualmente el día de ayer arranqué uno de los nuevos módulos en negociación intercultural y hacía mención a la importancia de entender cómo existe en este mundo tan conectado la necesidad de entendernos no solo por el lado de los negocios, sino también lo cultural, también lo político, porque no pueden estar aislados todas las áreas de interdependencia. Así que es muy importante comprender hacia dónde van en una parte del mundo y en qué estado estamos nosotros para comprender dónde nos podemos juntar. Así que un poco, en resumen, por el ámbito académico, contestaría a tu consulta de la experiencia que traigo. Excelente, Marcelo. Y la segunda pregunta que creo vale la pena también para situarte un poco en la lógica de lo que estamos haciendo con estas entrevistas y estas conversaciones que las publicamos luego en ADN, es un poquito que nos cuentes cómo va el tema también de lo profesional en general en tu caso, ¿no? Tú tienes también actividades, cuéntanos un poquito en qué estás y lo que has estado los últimos años. Desde el año 2011 tuve la oportunidad de entrar por un concurso a lo que se conoce como ProEcuador. Luego de hacer mis estudios de maestría en Corea del Sur con una beca, donde hice una especialización en estudios coreanos y además una maestría por allá, fui invitado a participar en un proceso en el cual ingresé primero como pasante, después un contrato local de servicios, después tuve la oportunidad de hacer esa carrera como técnico y bueno, actualmente estoy
pasé desde Corea hasta México como consejero comercial de ProEcuador, donde debo esas funciones a tiempo completo y tengo el honor de apoyar al Ministerio de Comercio en las funciones de representación. Pero adicionalmente, y tú lo mencionaste muy bien, a veces uno es un poquito inquieto, entonces también con algunos colegas formamos una red de investigación y pudimos desarrollar un modelo gravitacional de política, de propuesta de política de comercio para el Ecuador, que justamente trataba de identificar cuál sería una hoja de ruta o cuáles serían aquellos socios comerciales con los que Ecuador puede maximizar su potencial de incremento del comercio bilateral y con ello trazar una hoja de ruta en el corto, mediano y largo plazo. Eso se complementaba con un segundo estudio que no ha podido ser completado, se truncó por pandemia, por varios motivos, que era un modelo enfocado en los determinantes de la inversión, en la estructura ecuatoriana. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión que más apoyarían a generar una plataforma para que Ecuador pueda ser más atractivo? Esperemos que eso se pueda complementar, que es un trabajo en marcha. Y adicionalmente, el primer modelo se complementaba también con un análisis de una serie de indicadores, sobre todo aquellos de ventajas comparativas reveladas, para analizar con aquellos socios con los que se demuestra un mayor potencial en qué sectores específicos tendríamos ventajas comparativas reveladas o desventajas, de tal manera que se pueda proveer a los tomadores de decisión, a las autoridades, con elementos o estrategias para las negociaciones o también para la promoción comercial. Por ejemplo, se hizo con China un análisis y se determinó o se vio que el potencial del cacao estaba subutilizado. En otras palabras, había un potencial para exportar muchísimo más cacao, pero estábamos enfocados en el camarón, que también tiene muchas ventajas, pero podríamos también enfocar en estrategias focalizadas en otros sectores. Por poner un ejemplo general y sencillo. Y así con cada país se puede determinar si estamos aprovechando o desaprovechando todas las ventajas con potencial de nuestro sector productivo actual. Y así podemos hablar de tantos análisis, tantas cosas que con lo que podemos contribuir, pero lo importante es no quedarnos quietos. Lo importante es que sigan avanzando, lo importante es que sigamos contribuyendo con números, con análisis que a veces se quedan así en análisis y otras veces sí, efectivamente son una contribución para el quehacer diario del comercio. Entonces, en ese sentido, es parte de lo que hemos venido contribuyendo y lo hemos conversado contigo en varias ocasiones con tus gentiles aportes, estimado Roberto. Perfecto, te agradezco mucho. Yo quisiera llevarte un poquito de la mano por esta lámina para que podamos entrar en materia de lo que queremos conversar contigo a partir de esta experiencia académica, de investigador y también de experto. Y obviamente, en este caso, tú también tienes la gran ventaja de que no solamente unes la capacidad de investigación con la capacidad de análisis de mercados reales, sino que también estás cumpliendo funciones públicas. Entonces tienes tres lados del hexágono que a nosotros nos interesa siempre mirar esto y adicionalmente puntas de este cuarto lado que es lo internacional. Entonces tienes lo académico, lo privado, lo público y lo internacional. Es decir, que tú tienes 4 de 6, o sea, 2/3. Tienes mayoría calificada dentro del hexágono, por así decirlo. Entonces, bueno, nosotros estamos mirando algunas piezas o algunos lugares, pieces and places, como llamamos nosotros, en los que se puede construir y se puede jugar, ¿no? Utilizando teoría de juegos, en red. Para construir, bueno, la P es un poco construir el tema de las paces, ¿no? Nosotros en general en nuestros algoritmos estamos usando el algoritmo paces, que junta lo político, lo ambiental, lo cultural, lo económico y lo social. PACES, paces. Y un poco tienen algunos elementos que ver con lo que está pasando en este momento en el planeta, ¿no? Y es lo que nos preocupa.
la resiliencia, por ejemplo, frente como raza humana, ya frente a lo que nos está desafiando la naturaleza, la tierra misma, la calma y cómo manejar el capital en estas circunstancias, y obviamente la economía y la sociedad en ese entorno. Ya estamos viendo que justamente en este día de hoy tenemos unas acciones que son comparables solamente a las de los años 80 por parte del Federal Reserve en Estados Unidos, subiendo, ¿no?, la tasa de interés a niveles que, si es que siguen esta progresión, tranquilamente, según Bloomberg, nos podrían estar llevando a una nueva década perdida, como fue la de los años 80. Entonces, es increíble que 40 años después de los años 80, cuando uno empezaba la universidad, tú seguro estabas todavía en la secundaria, en esa época, bueno, no habíamos visto algo como lo que está pasando, ¿no? Y tenemos fuertes desafíos en términos de paz. Estamos viendo que Vladimir Putin acaba de anunciar una convocatoria a 300,000 reservistas frente a la guerra que sostiene ahora con Ucrania. Y bueno, también vemos lo que acaba de pasar en Afganistán con esto, y los terremotos en México, que espero todos por tu lado estén bien. Y bueno, todo esto, ¿no? ¿Cómo mantener la calma después del COVID? Hay una serie de investigaciones que nos están mostrando que hay problemas de salud mental severos y que están afectando a muchos jóvenes en términos de entrada en alcoholismo, drogas, ansiolíticos, etcétera, porque generan, digamos, una serie de elementos que luego se traducen también a gestión de delincuencia, gestión de necesidades para poder mantener gastos que no son los normales. Y bueno, eso afecta la paz, afecta la situación de los países. Hay estallidos, la economía presenta situaciones complejas por el lado del gasto público frente a estas situaciones sociales. Bueno, un poco en este análisis complejo que hay que tener, hexagonal, como decimos nosotros, ¿cómo estás viendo tú la situación de América Latina? Y saltémonos un poco el tema de Europa para pensar el tema de Asia, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro en esa línea? Hay unas noticias de que Ecuador acaba de cerrar una línea de crédito con China, saltándose justamente Europa y saltándose Estados Unidos, luego de haber trabajado por mucho tiempo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, todo eso, digamos, nos pone frente a un mundo interdependiente en el cual pensar ahora en Asia es como pensar en nuestra época, en los años 80 en Estados Unidos, ¿no? Está tan cerca por la tecnología. De hecho, estamos, no sé exactamente dónde estás tú, ni te he preguntado. No sé si estás en Ecuador, si estás en México, si estás en Asia, no sé dónde estás. Pero casi como que da lo mismo. Estamos juntos. Cuando se vea esta entrevista de aquí a futuro, va a dar lo mismo, ¿sí? Lo importante es tener esta mirada de largo plazo, ¿no es cierto?, a construir y para poder mantener este juego vivo, topando los puntos que tú bien decías, ¿no? Cómo orientarnos no solamente a lo que es el aquí y el ahora, como en el caso del camarón, sino también orientarnos al futuro con el cacao, pero también con otros bienes que son todo el tema de alimentos, en los cuales Ecuador tiene ventajas, y en los cuales hay tremendas demandas en Asia, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este diálogo hexagonal en esa lógica? Por ahí más o menos es, Marcelo, querido, la pregunta, ¿no? Sí, Roberto, permíteme comentar y permíteme empezar por el tema de la paz. Y esto es algo que lo pude vivir personalmente en 12 años viviendo en Corea del Sur. En 3 oportunidades vivimos tensiones muy grandes con amenazas ciertas de Corea del Norte, de bombardeos. Y esto hace referencia a lo que acabas de mencionar, las tensiones que vive el mundo, y en aquellos momentos incluso hubo un bombardeo a unas islas cercanas de Corea del Sur por parte del norte. Y en ese momento tú te pones a pensar, cuando estás en el centro, cuando hay una amenaza real,
¿Qué hago? ¿A dónde salgo? ¿Cómo hago? Llega un momento en el que tener recursos económicos, pues es irrelevante cuando la vida está en juego. Y eso es lo que estamos mirando ahora con todo las amenazas que hay en el mundo, que se juntan con efectos económicos de la inflación. Y alguien mencionaba acá en México, donde me encuentro, que la inflación es un gran problema, pero lo que no se quiere es llegar al momento en el que la escasez sea el problema más grande, porque con inflación reduces tu capacidad de consumo, pero puedes acceder a alimento, a los básicos, a la salud básica, pero cuando hay escasez, ahí es cuando colapsa absolutamente todo. Eso lo vimos con el cambio climático, los efectos que tuvimos acá en México, más del 50% del territorio en una sequía terrible que está afectando a la producción agrícola. Y ojo, que estamos hablando de uno de los mayores países productores de alimentos del mundo, mayor exportador y mayor productor. Está entre los 10 países con mayor capacidad de producción de alimentos. Entonces, cuando tienes una tormenta perfecta, de lo que estamos hablando, amenazas de la paz global, alta inflación, escasez que ya se empezaba a ver en ciertos productos, con efectos climáticos, empiezas a ver que todo empieza a colapsar. Cuando hablo de los efectos climáticos, no solo es la afectación a la agricultura. Ciudades tan grandes, industriales como Monterrey, por meses vivieron una escasez a tal punto que no había agua en las tiendas, agua de consumo. Me comentaba una directora de un área del Tecnológico de Monterrey que la gente estaba saliendo a bañarse en los gimnasios porque ya no llegaba el agua a las casas por más de 3 días, ya no existía agua. Entonces, llega un punto en el que el dinero ya no es el determinante de un estándar de vida, sino que ya nos ponemos en un modo de supervivencia y los niveles económicos se van igualando y existe lucha y conflicto ya no externo, sino interno por la supervivencia y el acceso a los recursos limitados. En Corea yo pude también experimentar, volviendo al inicio de esta reflexión, que la sociedad, al estar viviendo permanentemente con una amenaza externa, llega a una calma interna, pero obviamente acompañado de un desarrollo. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos amenazas externas, la gente, la sociedad tiende a unirse. Aquí en la mañana de hoy estuve en un foro donde alguien mencionaba que la gente en México se pelea mucho, hay mucho conflicto social, excepto cuando hay eventos naturales como un sismo, un terremoto. Entonces viene la colaboración, lo vivimos en Ecuador, recordarás, en Chile, con una zona sísmica. Cuando hay estos efectos, la gente se une de forma colaborativa. Asimismo, cuando hay amenazas externas, la gente se une. El día de hoy mencionaban el modo sismo, la gente se pone en modo sismo, colaborativos, trabajadores, pero se acaba eso, pasa y empieza el conflicto interno. Entonces, es un escenario bastante complejo, pero creo que podemos aprender de sociedades como las asiáticas, Japón, Corea, principalmente Singapur, son modelos que los he analizado bastante y son sociedades que han encontrado una cierta calma, una paz, una seguridad interna basada en reglas y leyes, obviamente, de convivencia muy estrictas, muy fuertes, con objetivos nacionales, políticas de Estado, no políticas de gobierno que van permeando que van cada gota que va rompiendo esa estructura social, sino que hay objetivos de largo plazo. Entonces, en esta pregunta tan amplia que me acabas de hacer, si puedo de cierta forma poner algo de aporte, yo te diría, si podemos, en lo que es paz, en el cuadro que estamos mirando, yo creo que sí tenemos que ver dónde nos unimos y cuáles son las amenazas externas, las amenazas de cambio climático, las amenazas de guerras, las amenazas
comunes, la inflación, y dónde tenemos que unirnos como sociedades e identificar esas amenazas para unirnos. Y ahí sale la resiliencia. Algo que también quiero mencionar es que en los 80s, como tú lo decías, era una década perdida, pero también era una época distinta. Y eso es algo que en los modelos o en las propuestas de políticas fallamos. Queremos poner políticas que se adoptaron en los 70s, en los 80s y adaptarlas actualmente. El caso Corea, por ejemplo, hubo un alto intervencionismo estatal, pero bajo un entorno global de alta demanda y una oferta limitada de recursos como el acero, por ejemplo, que permitió el resurgimiento de varias industrias en Corea, en Japón. El entorno global permitió eso. No así ahora son otras condiciones, por eso tenemos que ir adaptando los modelos a la necesidad. Y esa década de los 80s también era una época análoga, Roberto. Lo que estamos haciendo nos permite identificar que estamos en una época digital, pero lastimosamente todavía tenemos sectores industriales, sociedades, gobiernos análogos en una época digital. No hemos logrado salir de lo análogo y esa perfección y esos buenos modelos que funcionaron antes, eficientes, que se lograron cierta eficiencia, lastimosamente queremos trasladarlos a una época que ya cambió. Entonces no podemos seguir siendo análogos en una etapa digital. A manera de reflexión grande. Tomemos modelos, pero no podemos ser estáticos, sino dinámicos en ir adaptándonos a esos retos de la actualidad. Perfecto. Yo rescato algunos temas que tú has mencionado y de seguro van a ir madurando con nuestra audiencia, nuestros amigos, nuestra red, conforme pase el tiempo, ¿no? Estas conversaciones están hechas como para que cuando pase el tiempo nosotros mismos, tú y yo, nos veamos, pero sin duda nuestros colegas y amigos, nuestra familia, nuestros hexágonos de cada uno, podamos ir comprobando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que la pregunta es así, porque normalmente nos metemos tanto en la rama, nos vamos por las ramas, como se dice, que nos perdemos del árbol, y muchas veces nos metemos tanto en el árbol que nos perdemos del bosque. Entonces, bueno, abrir un poco el mapa para hablar de las cosas de fondo, que son las que estamos hablando, ¿no? El tema de la paz, la resiliencia, la calma, la economía como un todo y la sociedad como un todo. No se pueden entender de otra forma, porque si no vamos a empezar a entrar en esta polarización de buscar culpables y tener, digamos, autocomplacencias que nos llevan a polarizarnos más. Y allí es donde, como tú bien decías, la aceleración del mundo se empieza a perder, ¿no? En este momento estamos súper desacelerados, estamos entrando en estanflación. Y bueno, nosotros un poquito lo que hemos ido armando en el algoritmo es una especie como de gusanito, ¿no es cierto?, en términos de juego, que tiene 3 pasos que parten del 1, el 2 y el 3, pero que les antecede un proyecto, ¿no? Yo sé que en general nosotros lo que alcanzamos de hacer es una protodefinición con la tecnología en todos los casos, ¿no? En proyectos, en personas, en permisos y obviamente en ganancias. Pero a la larga, esto de poder tener estos mapas de factores, de actores, de sectores y de tiempo, son el tema al que nos estamos dedicando. Y bueno, contigo tuvimos alguna oportunidad de verlo en acción en Asia a la hora de discutir los elementos genéricos con inversionistas. Pero bueno, eso no es el tema de hoy, sino más bien pensar juntos cómo tú ves, por ejemplo, un proyecto de diálogo en el que se pueda juntar a más personas para empezar a darnos permisos basados en confianza mutua y poder obviamente construir nuevas ganancias que hagan renacer la paz, donde hay un nuevo modelo económico y una sociedad acorde a eso, viene la calma, viene el capital, y antes de eso, obviamente, tiene que estar la resiliencia y tiene que estar también un ambiente de diálogo pacífico para que los proyectos empiecen a ser
entendidos por las personas para que los factores de producción o los factores no solamente productivos, sino también humanos, en términos de bienestar, puedan ser, digamos, asumidos por los distintos actores de este juego e ir circulando entre los distintos sectores para irnos permitiendo no solamente dialogar, sino llegar a acuerdos y tener contratos de largo plazo, incluidos contratos sociales, que nos hagan, digamos, ser una sociedad más próspera, ¿no? Entonces, lo último, que es la prosperidad, en términos prácticos, ¿cómo lo estás viendo tú en el escenario actual? ¿Y cómo verías tú el tema del diálogo como un acelerador en las circunstancias actuales? Sí, Roberto, definitivamente el diálogo y conectar en este hexágono a todos los actores relevantes del quehacer es importante, pero yo te añadiría en que quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, en ese sentido, sí, hay que generar una plataforma nacional de leyes, de acuerdos, de diálogo nacionales, pero también sin dejar lo externo de lado y por sectores. ¿A qué me refiero con esto? Ese diálogo definitivamente es fundamental. Y quiero tomar el modelo coreano, aquí que lo he estudiado, que es lo que básicamente está muy alineado a lo que tú mencionas. Las políticas actuales y que están de hecho, desde hace 5 años delineadas en Corea, es para que al 2040 toda la estructura productiva de Corea tenga una transformación a lo que se conoce como la industria 4.0. Y contesto o comento tu reflexión con unas palabras que las mencionaba un ex ministro de Trabajo de Corea y decía hace exactamente 7 años, 7 años. Y decía, en este momento estamos preparando a nuestros jóvenes para los trabajos que aún no existen. Entonces, claro, si alguien empieza a estudiar economía en este momento como tú o yo, probablemente no tenga muchas opciones de un futuro cuando ya ingrese al sector productivo, porque es otro mundo el que va a vivir. Mi hija de 8 años, si yo no le enseño en este momento los principios del coding, de la programación, probablemente de aquí en 5 años ya estará tarde para los retos del nuevo mundo. Si no empezamos a desarrollar las habilidades blandas de la gente, probablemente va a ser sustituida por la inteligencia artificial. Y en ese cambio y en esa transformación de la base de producción de nuestra gente, de una nueva educación, entonces ahí tenemos que hablar de para qué tenemos que preparar, cuál es la educación de ahora que queremos dar a los niños para cuando ingresen a la fuerza laboral. Y ahí tenemos que definir cuáles van a ser esos trabajos, como en Corea, la industria 4.0. Entonces vamos a tener la industria de semiconductores, Internet de las cosas, esto y esto. Y en la pregunta anterior, en el comentario anterior, tú mencionaste algo muy claro. ¿Qué tiene Ecuador? A ver, si queremos empezar a competir con acero, con automóviles, probablemente ya es muy tarde. Pero probablemente sí podemos ser fuertes y tener muy buenas ventajas competitivas en lo que es la agricultura. Corea tiene dentro de su industria 4.0 a la agricultura. ¿Qué es eso? Utilizar las biotecnologías, modernizar, automatizar, granjas verticales, y todo lo que tiene que ver con una agricultura moderna, totalmente automatizada y con incorporación alta de la conectividad en los procesos de siembra hasta post cosecha. Eso es lo que tiene Corea, industria 4.0 de la agricultura. Ya no solo es la agroindustria, estamos hablando de un cambio absolutamente
total en eso. Entonces, el diálogo tiene que ir desde la base, desde que nosotros generamos el diálogo para que, para ahora, a eso voy. Probablemente en este hexágono falta la temporalidad. Es decir, ¿qué hacemos en este hexágono de hoy para que los que van a aplicar realmente estén en un mundo que no es análogo, sino digital? Esa es mi reflexión, usando lo que nos dan esos modelos de países que ya están mirando al 2040, 2050 y preparando a sus jóvenes para las carreras que aún no hay. Perfecto. Excelente siempre conversar contigo, porque nos permite ir avanzando en esta lógica que estamos tratando de entenderla, porque también son los elementos que nuestra propia tecnología nos va diciendo. Y uno de los temas claves, así como en la primera lámina hablábamos sobre el tema de agricultura, que es como un clásico de Ecuador, en la anterior hablábamos sobre la tecnología, que es algo no clásico de Ecuador, pero que es ya un clásico en Asia, y eso hace una brecha enorme, ¿no es cierto? Y obviamente Ecuador, pero América Latina en general. Yo estoy acá en Chile, tú estás allá en México, muchos de nuestros amigos están en Ecuador, están en Perú, están en Colombia, mirándonos, y de seguro estarán en otros países también de Centroamérica, etcétera, y también de Europa, etcétera. Mira, una de las cosas que nos hemos visto es que se va revelando no solamente preferencias, sino también que se va revelando un ADN, ¿sí? Digital, de prosperidad, que va creando estas cross-sector partnerships, ¿no? Estas CSPs, como conocemos nosotros, incorporando tecnologías a través de proyectos que se van activando, que se van definiendo, que se van negociando, que se van acelerando. Y claro, quizá en muchos casos, tú mencionabas el hecho de tu hija de 8 años, en la educación tiene que ir esa semilla, pero hay muchas veces en las cuales ya no podemos llegar al tema familiar, pero sí podemos llegar al tema comunitario, que es por donde nos hemos enfocado nosotros en estas conversaciones, para que, si bien no se tiene las capacidades, porque no se ha llegado a ese nivel de educación, se tiene el territorio, se tienen los recursos, se tienen los factores, los actores, los sectores, y obviamente los tiempos, que tú bien decías, pero se necesita articular esos proyectos con esas personas para sacar los permisos y generar la prosperidad. Ahora, en eso hay que ir activando a esas comunidades, hay que ir definiendo esos proyectos, negociando con quienes tienen tecnología y con quienes tienen habilidades blandas, pero en una lógica de aceleración comunitaria, en la cual la comunidad entra como una más de estos sectores hexagonales, ¿no es cierto? Y empieza a cruzarse con el mercado, empieza a cruzarse con el Estado, y esas alianzas público-privadas comunitarias, nacionales, internacionales, con los actores que tienen sus capacidades, tú bien decías, ¿no es cierto?, competitivas, activas, van creando estos partnerships, ¿no?, estas alianzas, y obviamente se empieza a generar también ahora algo que para mí es central preguntarte, el tema del financiamiento tecnológico, porque ahora ya incluso las finanzas son, ¿no es cierto?, fintech. Entonces, ¿cómo estás viendo tú en toda tu experiencia, como para ir ya cerrando, porque tú tienes básicamente unos 5 minutitos más por tu tiempo para comentarnos un poquito esto, el tema del fintech? Roberto, qué bueno que topas este tema. Hace 2 semanas estuve en una cumbre de América Latina de fintech y de insurtech, todo lo que es finanzas y seguros. Todas los principales jugadores a nivel latinoamericano de estos sectores se reunieron con todos los principales desarrolladores de soluciones. Y fue brillante ver cómo se habló de lo que viene. Todos los bancos digitales, branchless, o sea, ya no tienen sucursales, toda la inversión que las empresas están colocando en el desarrollo de nuevos servicios y tratar de interconectarse, porque hay muchos datos, pero poca información. Todavía, a pesar de toda la modernidad, sigue todo disperso. Pero nuevamente caemos en un tema. A pesar de que vemos tanto desarrollo, hay demasiada demanda y poca oferta. Es decir, el campo de digitalización es muy grande en este momento.
y el espacio para generar todo lo que es fintech a nivel de sociedad, a nivel de ciudades, a nivel de comunidades es enorme. Te cuento, aquí en 2 semanas justamente estamos trayendo acá a México como Pro Ecuador a 10 empresas top de Ecuador de servicios, miembros de la Cámara de Tecnologías de Innovación, en un formato, no sé si alguien conocerá este formato de un programa que se llama Shark Tank. Entonces, estamos trayendo a empresas ecuatorianas, pero no para que busquen inversiones, sino para conectar con empresas mexicanas que demandan las soluciones, la creación de soluciones fintech, insurtech, retail. Y en este modelo estamos maximizando el tiempo y los portafolios de las empresas en un modelo totalmente distinto. Y aquí me voy a referir a que no solo vemos las comunidades, ya estamos traspasando mucho las barreras. Las empresas ecuatorianas, por ejemplo, tienen presencia en Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México también. Y los mexicanos, a pesar de verse un país tan grande con tanta competencia, es asombroso ver la necesidad de estos servicios que tienen, porque crece tanto acá que las empresas locales no pueden proveer todo lo que se necesita. Entonces, yo te comentaba que sí, vamos a lo local, pero hay un término que a mí me gusta, que es lo glocal, lo global, que cada vez se va localizando, y esto se volvió muy, muy común con la pandemia. Es decir, muchas empresas relocalizaron sus servicios que los tenían en India, que los tenían por aquí, y los trajeron con el nearshoring famoso que se conoce, a servir a mercados más cercanos. Entonces, estamos viviendo eso, y mi comentario sería, hay que ver esta parte, el nearshoring, la globalización, empresas que brindan servicios más regionales. Y ahí algo que me gustaría también hablar es, mucho se habló desde incluso antes de la pandemia de las cadenas globales de valor. Y cuando vemos las cifras en unos estudios que realizamos, realmente las cadenas globales de valor eran muy poquitas, casi inexistentes. Lo que sí teníamos era cadenas regionales de valor por industrias, y veíamos cómo la globalización, en lugar de verse, se iba regionalizando. Me encantaría analizar esas cifras, pero vamos a tener un apagón programado, por eso te decía que tengo 5 minutos y no quiero que se corte. Si quieres, unos 5 días. Para ir cerrando básicamente y agradeciéndote mucho. Son temas importantes que hay que... Son súper importantes, y creo que hay que dejar algunas pistas, ¿no? Yo he estado pasando unas láminas que las vamos analizando contigo, como lo estamos haciendo con varios colegas en toda la región, porque estamos lanzando justamente esta iniciativa del diálogo hexagonal regional latinoamericano, por lo que tú acabas de decir, ¿no? El diálogo hexagonal se hizo fuerte y los algoritmos se hicieron potentes en Ecuador durante 10 años de investigación, del 2006 al 2016, y luego, bueno, vinimos acá a Chile y los temas empezaron a regionalizarse y globalizarse, pero claro, acá hay una serie de elementos que les vamos a dejar allí como para que los amigos lo puedan mirar y lo podamos conversar, pero sin duda, Marcelo, agradecerte muchísimo por esta entrevista, por esta conversación, porque finalmente nos abre posibilidades de ir conversando sobre el futuro. Y bueno, yo solamente lo único que te puedo decir es que ha sido muy grato conversar contigo, y voy a parar aquí la entrevista de manera que puedas despedirte, mi querido Marcelo, de nuestra audiencia. Muchas gracias, Roberto. Como tú bien lo mencionaste, acá tuvimos un sismo ayer, y eso generó algunas alteraciones en los horarios y todo, y por eso me acabé de enterar 5 minutos antes de arrancar esto que tenemos un apagón programado para hacer alguna readecuación, y por eso pues tenemos que cortar, pero encantado, podemos retomarlo 5 o 10 minutos después que vuelva. Caso contrario, en otra oportunidad podemos hablar ya de temas más específicos. Como habíamos hablado, estos temas de Asia son un poco más de mi especialización, y trato de incorporar esos modelos, pero hemos abarcado temas más amplios. Espero haber al menos puesto temas, ¿no? Claro. Esto es solamente general, porque obviamente hay tanto que hablar,
Pero nada, voy a parar aquí la grabación para que no nos agarre el apagón digital. Pero te mandamos un abrazo fuerte y muchísimas gracias, querido Marcelo. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Que pases muy bien. Saludos en tu familia. Igual.